Voy a pedir que tomen su Biblia, hermanos, con su mano derecha. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, con la palabra de Dios, ¿verdad? Y pedirle, ¿verdad?, al Señor que dirija nuestras vidas, que nos guíe y el Espíritu Santo sea quien nos hable en esta hermosa mañana. Así que tomamos nuestra Biblia con nuestra mano derecha y decimos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos encontrar en ella palabras de vida eterna y también, Señor, encontramos en ella el alimento espiritual que tú tienes para nosotros. Permite, Señor, que no sea yo físicamente, Señor, que no sea yo de mi hombre interior el que coloque estas palabras, sino que sea el Espíritu Santo, Señor, que nos guíe, nos ilumine y nos haga avanzar en el reino de Jesucristo. Te damos gracias por todo ello en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, vamos a leer este pasaje de la Biblia. Me encantaría leerlo todo, me encantaría que todo este pasaje fuera un estudio bíblico y algún día lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer con todo el favor de Dios, pero hoy vamos a meditar solamente en un pasaje de la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Segunda de Corintios 8, 5. Me voy a permitir leerlo y dice la palabra del Señor de esta manera. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo voy a leer una vez más. Dice: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, dice, y luego a nosotros por la voluntad de ¿quién? Por la voluntad de Dios. Algunas personas están tratando de comprobar siempre lo que es acostumbrado en la iglesia cristiana. Todo el tiempo están buscando ejemplos y precedentes, y lo peor del caso es que muchas de estas personas buscan cosas antiguas que no son lo suficientemente antiguas. Las cosas antiguas de la iglesia de Roma, por ejemplo, y costumbres y observancias de épocas muy atrás, que no son otra cosa que un auténtico disparate. Si quisieran cosas verdaderamente antiguas y sólidas, deberíamos de regresar a los tiempos de la Biblia. Deberíamos de regresar a los tiempos del Nuevo Testamento. Deberíamos de regresar a los tiempos apostólicos. El mejor libro de la historia de la iglesia para hacer acopio del ritual, del verdadero ritual, estoy hablando de una verdadera comunión con Cristo, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando la iglesia cristiana acuda a ese libro, en lugar de inquirir acerca de lo que hicieron los cristianos primitivos de los siglos segundos y tercero, se acercará mucho más al conocimiento de lo que debe de hacer. Ahora, nuestro texto nos habla de una antigua costumbre de los días de los apóstoles. Aquellos que se convertían en cristianos y se entregaban primeramente al Señor y luego se entregaban a la iglesia. Fíjese cómo era este proceso y Pablo lo está diciendo aquí en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 5. Pero agrega, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a ponderar estas cosas en su debido orden. Por supuesto que habremos de reflexionar primero sobre el punto central y el punto más importante. Esa acción que da valor y belleza a todo lo que sigue y es su fruto. En primer lugar, si ustedes están anotando, en primer lugar, póngale ahí la consagración suprema del alma. La consagración suprema del alma. ¿Qué significa esa entera consagración? ¿Qué significa precisamente esta entera consagración que Dios nos pide? Y el título de este mensaje, por si usted no lo recuerda, ¿qué es ser miembros de la iglesia? ¿Qué es ser miembros de la iglesia? La primera cosa que hicieron los cristianos originales
los cristianos de los tiempos antiguos y del Espíritu Santo fue que asimismo se dieron primeramente al Señor. Vea lo que dice el versículo 5. Asimismo se dieron primeramente al Señor. Esto es vital. Es la ofrenda de mayor importancia. La pregunta es, ¿nos hemos entregado realmente a Dios todos los que profesamos que somos discípulos de Cristo? No hay en esta casa de oración o en esta iglesia algunos que jamás han pensado en hacer eso, incluso algunos que rechazarían con desprecio la simple idea de hacer eso. Así que, mis queridos oyentes, el día vendrá cuando contemplen estos asuntos bajo una luz muy diferente, y en el mundo venidero se descubrirá que entregarse al Señor habría sido su más excelsa sabiduría, y haber vivido para el ego fue su suprema necedad. Cuando estos primeros cristianos se entregaban al Señor, la primera cosa manifiesta era la consagración y la entrega, que eran sinceras. La consagración y la entrega eran sinceras. Si algunos de los que aquí presentes estamos ahora se han entregado al Señor, deberían preguntarse si su consagración fue sincera. Estos creyentes primitivos decían en serio lo que afirmaban. Una profunda realidad estaba contenida en su consagración. Se entregaban a Jesucristo para ser enteramente suyo. Recuerden que en aquellos tiempos esto significaba mucho más de lo que jamás debemos sufrir ahora. Un hombre que se entregaba a Cristo en aquellos días era echado fuera de la sinagoga. Si era un judío y era proscrito de la sociedad, si sucedía que era un pagano, entonces era completamente rechazado. Era arrastrado a los tribunales. Era arrojado frecuentemente en prisión. Con igual frecuencia era golpeado con muchos azotes y muy a menudo era ejecutado, siendo quemado o atravesado por la espada. Pero estos primeros cristianos sabían lo que habría de pasar y, a pesar de saberlo, se entregaban al Señor resueltamente. Así que, oh mis estimados hermanos cristianos aquí presentes, ¿ha sido su consagración a Cristo tan sincera como eso? ¿O simplemente vinieron e hicieron una profesión porque otros lo hicieron y han perseverado en esa profesión, habiendo sido una mentira porque no soportaban la vergüenza de confesar que habían cometido un error? ¿Es sincera o no? Si no lo es, que Dios la vuelva sincera, pues únicamente la profesión que viene del corazón es la que permanecerá en el último gran día del juicio. Señor, líbranos de tener una religión desprovista del corazón. Su consagración al Señor fue, a continuación, una consagración voluntaria. No solamente era una consagración sincera, sino que también fue una consagración voluntaria, según lo que leemos en la palabra de Dios. Todos los soldados de Cristo somos voluntarios, y sin embargo todos ellos son hombres forzados. La gracia de Dios constriñe a los hombres a convertirse en cristianos, pero sin embargo únicamente los constriñe siendo consistente con las leyes de sus mentes. La libertad de la voluntad es una verdad tan grande como lo es la predestinación de Dios. La gracia de Dios, sin violar nuestras voluntades, hace que los hombres estén dispuestos en el día del poder de Dios y entonces se ofrendan a Cristo Jesús ellos mismos. Tú no puedes ser un cristiano en contra de tu voluntad. ¿Cómo podría ser eso? Un siervo de Dios que no quisiera hacerlo, un hijo de Dios que no quisiera hacerlo. No, nunca fue así y nunca será así. Aquí y ahora, a ustedes cristianos, les preguntaré si no son alegre, gozosa e incondicionalmente los siervos de Dios. Yo sé que lo son. Y ese vínculo que establecieron hace años no es fastidioso ahora para ustedes. Y si son santos genuinos, lo renuevan cada día y lo renuevan cada domingo y lo renuevan cada vez que tenemos oportunidad. Y esperan repetirlo en la vida y en la muerte, pues voluntaria y alegremente le pertenecen al Señor. La consagración que estos primeros cristianos hicieron fue a continuación también una consagración inteligente. ¿Saben una cosa? En los días de Pablo no recibían en la iglesia a gente sin inteligencia. Lo diré una vez más. En los días de Pablo no recibían en la iglesia a gente sin inteligencia. Ellos sabían que ningún padrinazgo podría ser útil ahí. Ellos sabían, y uno pensaría que todas las personas
racionales deberían saberlo, que la religión, la verdadera religión de Jesucristo, no puede existir ahí donde no hay una clara comprensión de la verdad salvadora. Lo diré una vez más, la verdadera religión de Jesucristo no puede existir ahí donde no hay una clara comprensión de la verdad salvadora. Únicamente puede haber una vida espiritual y verdadera conversión allí donde el entendimiento ha sido capaz de comprender el oficio salvador de Jesús. Ningún rito religioso o ceremonia u ordenanza podría conferir esto, porque realmente es una relación con Cristo, pero el conocimiento de su verdad la que nos hace a nosotros personas con raciocinio y también personas pensantes en lo que estamos haciendo. He escuchado algunos ministros que dicen en sus congregaciones: ustedes fueron hechos cristianos en su infancia y deben ser fieles a los compromisos que fueron hechos en aquel momento a nombre de ustedes. Es decir, que otras personas hicieron a nombre de ustedes. En verdad, la conciencia de todo hombre le dice que no hay ni una sombra de base para un razonamiento así. ¿Qué tengo yo que ver? ¿O qué me importan los votos que fueron hechos por mí cuando yo era niño? Fueron buenos o fueron malos, nunca fui consultado y no tengo nada que ver ni tendré nada que ver con ellos. Ya sea que prometieron que yo serviría a Dios o que serviría al demonio, yo rechazo igualmente la responsabilidad del padrinazgo de ellos. Y estoy hablando de un padrinazgo de la religión popular, cuando la mayoría de nosotros fuimos quizás consagrados a ese rito. Como un ser inteligente, yo hablo por mí mismo delante de Dios y nadie deberá hablar por mí. Si yo hubiese sido dedicado a Dios o no lo hubiese sido dedicado, ¿debería aceptar esa dedicación en mi edad adulta? Yo pienso que no. Y aun si hubiese sido dedicado a Cristo, no aceptaré ninguna dedicación que yo sé que Cristo nunca aceptó, porque Él nunca la pidió. Él pide mi dedicación personal. Por eso Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Él pide mi dedicación personal. Él pide únicamente un amor inteligente, un servicio inteligente. Y yo en verdad confío que muchos de ustedes vinieron a Cristo sabiendo que lo hacían, sabiendo lo que significaba el arrepentimiento, sabiendo lo que quería decir la fe, sabiendo y habiendo considerado el costo que representaría una vida de santidad, y luego resueltamente como hombres de juicio y entendimiento dijeron: Señor, Señor Dios, nos enlistamos bajo tu estandarte. Oh Salvador, escribe nuestros nombres en tu lista de pasar revista, pues seremos tus siervos desde ahora y para siempre, ahora conscientemente. Fue una entrega sincera, fue una entrega voluntaria y fue una entrega inteligente la que estos primeros cristianos hicieron al Señor. Además, hermanos míos y hermanas mías, realizaron una entrega completa. No solamente los puntos que hemos visto, sino también una entrega completa. Ningún cristiano de tiempo antiguo se dio parcialmente al Señor y parcialmente se reservó para los ídolos o para sí mismo. Y si alguien hubiese intentado hacerlo, habría sido rechazado, pues en la iglesia está vigente la regla de Cristo, que Él tendrá todo o no tendrá nada. Como cristianos no podemos darle entregas parciales a Jesucristo. Necesitamos entregarnos por completo al Señor. Como cristiano tú has de ser enteramente cristiano o no serás cristiano en absoluto. No hay tal cosa como poder compartirte entre Dios y el diablo, entre la justicia y el pecado. La entrega ha de ser sin reserva y sin límite. Si se entregaron verdaderamente al Señor, le entregaron su cuerpo para que ya no fuera contaminado más por el pecado, sino para que fuera templo del Espíritu Santo. Le dieron su mente, no para ser ya más libres pensadores que buscan el alardeado libre pensamiento de los esclavos del escepticismo. Han entregado sus facultades para sentarse con ellas a los pies de Cristo, para aprender de Él, para recibir su enseñanza como verdad y su palabra como la única corte de apelaciones para todas las controversias. Lo aceptan como su maestro más allá de toda disputa y aceptan su doctrina como una verdad impoluta para ustedes. También le han entregado su lengua para poder hablar sinceramente a todos los hermanos en la iglesia, sus manos para poder trabajar para Él, sus pies para caminar o correr hacia Él, cada una de las facultades del cuerpo y de la mente en una hermosa asociación para su servicio. En relación a la naturaleza suya, nacida de nuevo,
angélica y espiritual, esa naturaleza ha de ser enfáticamente del Señor y siempre será real poder que reine interiormente. Ustedes son ahora, hoy, en la Trinidad de su naturaleza, cuerpo, alma y espíritu, completamente de Cristo. Y esto incluye, si son cristianos sinceros, todo lo que tienen, todos los talentos, todos los dones, todo el tiempo, todas las propiedades, toda la influencia, todas las relaciones y todas las oportunidades. Consideran que no poseen nada a partir de ese momento, sino que dicen con la esposa, con la iglesia, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esa es la entrega sincera que Dios pide de nosotros. Además, la entrega que realiza cada cristiano es una entrega a su Señor, es una entrega al Señor. Y ahí, hermanos míos, es donde debe de comenzar, con el Señor. No debemos entregarnos a la iglesia hasta no habernos entregado al Señor. Y nunca debe ser una entrega a los sacerdotes o a los ministros de otras religiones. Desdeñen eso. De todos los seres despreciables que viven, los peores son los sacerdotes. De todas las maldiciones que han caído alguna vez sobre la tierra, y no voy a exceptuar ni siquiera al diablo, la peor es el sacerdocio. Y no me importa si se lleva la vestimenta de ministro disidente o de un clérigo de una iglesia establecida o de la iglesia católica romana o de un musulmán o de un pagano. Nadie puede hacer tu religión por ti. Nadie puede hacer tu relación por ti. Nadie puede hacer el establecimiento de nuestro compromiso por nosotros. Si alguien pretende que sí se puede hacerlo o que puede perdonar tu pecado o hacer algo por ti delante de Dios, hazlo a un lado, porque es un impostor. Nunca sometas tus pensamientos o tu mente a algún hombre. No sujetes tus opiniones a la manga de ningún hombre. Es al Señor a quien deben hacer su entrega completa e incondicional. Hagan su entrega a su verdad, a su ley, a su evangelio, de manera tan completa como si fueran esclavos o fueran una piedra que ha de ser tallada por la mano del Creador, que es Jesucristo. Serán elevados en dignidad conforme a su ego los inunde. Se volverán libres en la proporción que lleven las ataduras de Dios. Se volverán grandes conforme se vuelvan pequeños en ustedes mismos. Entréguense completamente a Dios. Asegúrense de que la entrega sea completamente a Él y a ningún hombre, a ningún credo, a ninguna denominación, sino completa y enteramente al Señor, que los amó desde antes de la fundación del mundo. Al Señor que los compró con la sangre de su corazón, al Señor cuyo espíritu selló dentro de sus almas la adopción suya. Y presten atención a esto. Entonces, regístrenlo como el primer paso en todos los actos públicos de la religión. Deben entregarse primero al Señor. No tienen derecho de hablar acerca de unirse a una iglesia cristiana mientras no hubiesen hecho esto. Primero al Señor. No tienen derecho de ser bautizados los que quieren ser bautizados mientras no hubiesen hecho esto. Primero al Señor. No tienen derecho a sentarse a la mesa de la comunión, al partimiento del pan y al partimiento del vino, mientras no hubiesen hecho esto. Primero al Señor. Entréguense primero al Señor con un verdadero arrepentimiento del pecado y una simple y sincera confianza en Jesús, y entonces, como una completa consagración de ustedes al Señor, pueden venir a cualquier acto sagrado de servicio, a cada privilegiado festín de amor, pero no hasta entonces, porque debemos de entregarnos primero al Señor. Oh, hermanos, Dios aborrece sus sacramentos y sus ceremonias mientras no le hubiesen entregado primero su corazón. El Señor lo dijo repetidamente en el Antiguo Testamento: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vanas son sus oblaciones. Su incienso es una abominación para él. Es algo malo, y peor aún que algo malo, sería una burla hacia Dios, un insulto hacia él, si su corazón y mi corazón no se hubiese rendido primero a Jesús y su naturaleza humana no se volviere la legítima propiedad de Dios mediante su voluntaria entrega de corazón a él. No puedo apremiar este asunto por la vía de preguntarle a cada uno de los de aquí presentes, porque estamos ahorita en una videollamada. Pero sin embargo, me gustaría pedirle a cada conciencia, especialmente a cada cristiano profesante en esta sala, que responda a esta pregunta: alma mía, ¿te has entregado por medio de la gracia de Dios para permanecer al Señor? Para pertenecer, al Señor. ¿Lo dices en serio?
o se trata de una farsa? ¿Has hecho una entrega real o es todo fingido? ¿Sientes dentro de tu alma en este día un deseo de convertirla en una consagración más completa? ¿Oras a Dios pidiendo gracia para hacer la entrega completa en el futuro? ¿Descansas únicamente en la preciosa sangre de Jesús? Entonces, ¿deseas glorificar a Dios en tanto estés en este cuerpo? Entonces, si esa es tu oración, todo va bien contigo y puedes dar conmigo el siguiente paso. Pero si no fuera así, no se acerquen a las ordenanzas, no toquemos las promesas. No hay nada para mí y para ti en la Biblia, y no hay nada en la iglesia para ti y para mí mientras no estemos reconciliados con Dios primeramente por la muerte de Cristo, por la entrega al Señor. Porque el primer paso que hicieron estos primeros cristianos es que ellos se entregaron primeramente al Señor. Y ahora prosigamos a considerar brevemente la segunda consagración del alma. Número 2, la entrega que sigue a la consagración suprema. Una entrega que sigue es una consagración suprema. Primero el alma y segundo, consagrarnos de manera suprema. Quiero entender este pasaje de manera correcta. Creo que lo entiendo y se lo voy a explicar de esta manera. Cuando dice la segunda parte, segunda de Corintios, capítulo 8, vamos para allá nuevamente. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Dice la Biblia de la siguiente manera. Se dieron al Señor primeramente, eso ya lo vimos. Pero dice la segunda parte de este capítulo, de este versículo. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Cuando dice asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, esto es que se dieron a sí mismos. Se dieron a sí mismos, a nosotros. Pero dice por la voluntad de ¿quién? De Dios. Después de que un verdadero cristiano se ha entregado al Señor, lo siguiente en la vida cristiana, el acto seguido inmediato debe ser entregarse a la iglesia cristiana. Debe intentar de inmediato, como lo hizo Pablo, unirse a los hermanos de Cristo. Si hubiera alguna iglesia cristiana en algún lugar del mundo, en algún lugar cercano, si hubiese alguna iglesia en donde yo ahora me encuentro, donde usted está escuchando quizás en su hogar, en la comodidad de su hogar, donde usted vive, el creyente recién convertido debe buscar de inmediato la comunión con los otros que aman también a su Señor, porque fueron salvados por su gracia. La forma correcta de hacer esto es entregarse a sí mismo, no a su nombre, no a su dinero, no su mera presencia, no su simpatía, no sus labores activas. Todas estas cosas son parte de la entrega que vienen después, pero el alma de todo ello radica en entregarse a sí mismo, con toda la fuerza y el peso de su influencia, de su personalidad, de sus habilidades, de sus talentos, en la medida que Dios le ayude a entregarse después a la iglesia. La pregunta es, ¿qué está involucrado en esta entrega de nosotros mismos a la iglesia cristiana? Voy a repetirlo, como para refrescar la memoria de muchos de nosotros de aquí que lo hubiesen olvidado. Es nuestro deber unirnos a la iglesia cristiana. ¿Qué significa eso? ¿Qué deberes se originan por eso? Primero, si usted está anotando, anote, está la consistencia de carácter. La consistencia de carácter. Si no hacen una profesión de religión, si no hacen una verdadera profesión de entrega al Señor y como viven como les plazca, tendrán que responder por eso en el último gran día. Pero si son miembros de una iglesia cristiana, pongan atención a cómo viven, pues sus acciones podrían volverse doblemente vigiladas. Y lo diré una vez más, sus acciones podrían volverse doblemente vigiladas y serían doblemente pecaminosas si caen en inconsistencias. Tú eres un siervo en la familia y un miembro de la iglesia cristiana. No debe de haber en ti propensión a servir solo cuando te vigilan. No debe haber en ti nada que deshonre a un buen siervo de Jesucristo. Yo no sirvo al Señor solamente cuando estoy en la iglesia. Yo no sirvo al Señor solamente cuando me están mirando. Si eres un esposo, no tienes derecho a ser un tirano dominante y de mal carácter para con tu esposa. Si lo eres, no debes ser miembro de una iglesia cristiana en absoluto. Si eres una esposa, no debes ser una mujer desaliñada, holgazana, lectora de novelas, que descuida sus deberes familiares. Si así fuera,
no me importa a qué clase asistas o cuáles reuniones de oración participes. No tenemos derecho de actuar así si profesamos ser una persona cristiana. Yo digo que soy un cristiano y que soy miembro de la iglesia. Entonces, en mi negocio no tienes derecho a caer en las trampas y bribonadas que son comunes para todas partes. Si no puedes vivir sin ser un pillo, no seas un profesante de la iglesia. Sería mejor que te fueras al infierno de inmediato, tal como eres, que ir allá con una piedra de molino atada a tu cuello por causa de haber hecho una profesión de piedad vil y malvada que no ejercitamos. No, mis amados hermanos, si ustedes no se esfuerzan, si yo no me esfuerzo en la fortaleza y espíritu de la gracia de Dios por alcanzar la consistencia de una conducta moral, no tendríamos derecho a hablar de entregarnos a la iglesia, a la cual causarían oprobio. Solo pecarían para alcanzar una mayor condenación. Por tanto, no se acerquen a la membresía. Lo siguiente que es requerido para cada miembro de la iglesia de Cristo es la asistencia a los medios de la gracia. Lo diré una vez más, la asistencia a los medios de la gracia. Y no me refiero meramente a la asistencia al culto dominical. Cualquier hipócrita viene en domingo, pero hasta donde yo sé, no todos ellos vienen un día lunes, un día de oración, y no vienen al servicio un día entre semana que tiene lugar los viernes o cualquier otro día. Lo diré una vez más, cualquier hipócrita viene en domingo, pero hasta donde yo sé, no todos ellos vienen un día lunes a la reunión de oración o un día martes y no vienen al servicio de la semana que tienen lugar los días viernes o los días miércoles cuando la iglesia se congrega. Estoy muy seguro de esto, aunque algunos sí pudieran venir. Las reuniones y los servicios que tienen lugar en día entre semana son una poderosa prueba. Muchos no pueden asistir, yo lo sé, y no pido que los deberes domésticos sean sacrificados ni siquiera por la adoración pública, pero hay algunos que deberían estar presentes y no lo están. Y en verdad todos ustedes, en tanto hubiera la oportunidad y si residen dentro de una distancia razonable, deberíamos de asistir. Tengan cuidado de no volverse laxos en este respecto. Otro deber de todos los miembros de la iglesia es ayudar y consolar los unos a los otros. Ayudar y consolar los unos a los otros. Justo como entre los que practican alguna otra actividad o que practican alguna otra obra en el mundo y que ellos al momento de hacer sus obras hacen bombo y platillo y que se dan la mano y de inmediato obtienen una palabra amable y un reconocimiento fraternal, pues así debería ser también entre los cristianos, solo que en un sentido más elevado, en un sentido de dignidad. Ustedes han de consolar a los que lloran, los otros solamente entregan lo que les sobra. Aquellos entregan solamente lástima, pero nosotros consolamos a los que lloran. Ayudamos a los que son pobres y en general debemos vigilar los mutuos intereses, viendo que en la iglesia todos somos miembros de una familia. Ustedes deben de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Las migajas han de darse a los gorriones que están afuera, pero sus hermanos y sus hermanas han de recibir lo mayor y lo mejor de lo que ustedes puedan darle. Este es el claro deber de todo cristiano y de toda persona que es miembro de una congregación cristiana. También, todo miembro de la iglesia ha de procurar entregarse a ella en el sentido de hacer su parte en toda la obra de la iglesia. Lo diré una vez más, en el sentido de hacer su parte en toda la obra de la iglesia. Qué vergüenza para el miembro de la iglesia que no tiene una posición que ocupar, que no es ni generoso con su bolsillo, ni diligente con su mano, ni sincero con su corazón, ni habla con su lengua. Nadie puede hacerlo todo, sino que cada quien ha de tomar su lugar y su nicho, pues todo aquel que no está haciendo algo, ¿qué es sino solamente un oidor olvidadizo que será enfrentado o confrontado por la palabra del Señor? Yo creo, mis queridos hermanos, poder decir que hice esto cuando me uní a la iglesia de Cristo. Y quiero y oro al Señor que usted también lo haya hecho de sincero corazón cuando decidió entregarle su corazón a Cristo y entregarse en cuerpo, espíritu y alma también a una iglesia en particular, a una iglesia en Jesucristo. Si usted se entrega a Cristo
y se entrega también a los mandamientos de Cristo, habremos hecho entonces lo que Jesucristo estableció en el mundo, lo que Jesucristo estableció en la iglesia, lo que Jesucristo estableció en su palabra. No importa hablar sobre política cuando tiene que ver con el cristianismo. No importa hablar de trabajo cuando se tiene que ver con el cristianismo. No importa hablar de profesiones cuando se tiene que ver con el cristianismo. No importa hablar del arte cuando se tiene que ver con el cristianismo. Importa que el cristianismo es un conducto supremo por el cual las personas vienen al conocimiento de la gracia y vienen al conocimiento de la palabra del Señor, porque somos miembros sinceros, porque somos miembros entregados primeramente a Jesucristo y en segundo también a su iglesia. Lo primero y lo más importante es que seas un cristiano y todo lo demás debe subordinarse a eso, pues la iglesia cristiana tiene el derecho de esperar eso de parte de mí y de parte de usted que ahora me está escuchando. Ahora, yo sé que hay algunos que dicen, y me he encontrado con muchos cristianos y he sido pastor de muchas personas que me dicen las siguientes excusas. Escúchenlas, por favor. Mucha gente dice, bien, yo espero haberme entregado al Señor, pero no pretendo entregarme a ninguna iglesia. Porque, y le agregan ahí tres puntos. Porque la iglesia es esto, porque la iglesia es lo otro, porque los pastores son así, porque los miembros de la iglesia son de esta otra manera. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no? Porque puedo ser un cristiano sin ella, me están diciendo. Porque yo puedo estar en casa sin ella. Porque yo puedo leer la Biblia sin tener la iglesia. Porque yo puedo orar sin tener la iglesia. Y mi pregunta es, ¿estás muy convencido de eso? ¿Puedes ser tan buen cristiano desobedeciendo los mandatos de tu Señor como si fueras obediente a ellos? Cuando el Señor nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bien, supón que todos los demás hicieran lo mismo. Supón que todos los cristianos del mundo dijeran, yo no me uniré a la iglesia. Entonces no habría una iglesia visible, no habría ordenanzas y eso sería algo muy malo. Y sin embargo, si uno lo hiciera, lo que es correcto para uno es correcto para todos, porque no habríamos de hacerlo todos los demás. Entonces, ¿tú crees que si fueras a hacer algo, un acto que tiene la tendencia a destruir la iglesia visible de Dios, serías tan buen cristiano como si lo hicieras lo más que pudieras para edificar a esa iglesia? Yo no lo creo, ni tampoco tú. Tú no crees tal cosa y se trata solo de una excusa engañosa para esconder algo más. Pongamos este ejemplo. Ahí está un ladrillo y es uno muy bueno, un ladrillo muy bonito, un ladrillo muy firme. ¿Para qué está hecho ese ladrillo? Para ayudar a construir una casa con él. No tiene caso que ese ladrillo te diga que es tan buen ladrillo mientras esté tirado en el suelo como si estuviese en la casa. Es un ladrillo que no sirve para nada. No sirve mientras no sea colocado en la pared. De igual manera ustedes, cristianos, hermanos en Cristo, yo no creo que ustedes estén cumpliendo su propósito, estén viviendo contrariamente a la vida de Cristo que quiere que vivan y han de ser culpados de gran manera por el daño que a veces hacemos. No es posible no congregarnos en la iglesia del Señor. La Biblia nos dice que debemos de congregarnos porque es parte de las actividades de la iglesia. Otro me dice, aunque espero que amo al Señor, si yo fuera a unirme a la iglesia, sentiría una gran atadura para mí. Eso es justo lo que deberíamos sentir. Una atadura al Señor, una atadura a la iglesia. ¿No deberías sentir que estás ligado a la santidad ahora y ligado a Cristo ahora? Esas benditas ataduras deben de ser lo que nos una a Jesucristo, lo que nos una al Señor. Si hay algo que me pudiera hacer sentir más ligado a la santidad de lo que estoy ahora, me gustaría sentir ese grillete, pues sentirse ligado a la santidad no es otra cosa que libertad, rectitud y solicitud de la vida. Otro dice, si yo me uniera a la iglesia, me temo que no sería capaz de persistir. Tú esperas persistir, supongo, fuera de la iglesia. Es decir, te sientes más seguro desobedeciendo a Cristo que obedeciéndole. Qué extraño sentimiento es ese. Sería mejor que fuéramos y que dijéramos, mi Señor, yo sé que tus santos deben de estar unidos en la comunión de la iglesia, pues las iglesias fueron instituidas por tus apóstoles y yo confío que tengo gracia para cumplir con esa obligación. No tengo ninguna fuerza propia, Señor mío, pero mi fuerza radica en apoyarme en ti. Iré donde tú me guíes y todo lo demás lo dejaré en tus manos. Otro más me ha dicho, yo no puedo unirme a la iglesia
es tan imperfecta. Entonces le respondo a esas personas, tú eres perfecto, por supuesto. Si es así, te aconsejo que te vayas a y te unas allá a la iglesia, pues ciertamente no eres idóneo para unirte a la iglesia que está en la tierra y estarías fuera de tu lugar. Sí, dice otro, pero veo que los cristianos tienen muchas cosas malas. No hay nada malo en ti mismo, supongo, le respondo yo. Yo solo puedo decir, hermanos míos, que si la iglesia de Dios no es mejor de lo que yo soy, lo siento mucho. Cuando yo me uní a la iglesia por primera vez, sentía que iba a recibir mucho más bien del que yo podía aportarle. Y con todas las fallas que he visto al vivir estos más de 25 y 30 años o más en la iglesia cristiana, puedo decirles como hombre honesto que los miembros de la iglesia son los excelentes de la tierra, en quienes está todo mi deleite y mi confianza, aunque no sean perfectos y más bien estén a gran distancia de serlo. Si fuera del cielo, hubiera de encontrarse a alguien que viva realmente cerca de Dios, son los miembros de la iglesia de Jesucristo. Y otro dice, pero hay muchos hipócritas en la iglesia. Y yo les digo, tú mismo eres muy cabal y muy sincero, supongo. Confío en que lo seas, pero entonces deberías venir y unirte a la iglesia para aumentar su integridad por medio tuya. Estoy seguro, mis queridos hermanos, que ninguno de ustedes cerraría su tienda mañana por la mañana o rehusaría aceptar cualquier moneda de oro cuando alguno de los clientes o de sus clientes les fuera a pagar, solo porque hubiere algunos falsificadores que estuvieran pagando con monedas de oro falsas. No, ustedes no lo harían. Y no creen que en la teoría de ciertas personas que debido a que algunos cristianos profesantes son hipócritas, entonces todos lo son. Pues eso sería como si dijeras que algunas monedas de oro son falsas. Entonces todas las monedas de oro son falsas, lo que sería claramente un error. Pues si todas las monedas de oro fueran falsas, no sería negocio para el falsificador presentar sus monedas falsificadas. Las monedas falsas son de valor solo cuando la cantidad de buen metal sobrepasa el malo. Hay todavía una muy buena cantidad de respetables cristianos de oro en el mundo y en la iglesia e incluso todavía en las congregaciones locales y podemos estar seguros de ellos. Así que, mis amados hermanos, no nos dejemos guiar por estas cosas que ahora están llevándose, dejar muchas personas y muchas vidas de cristianos que están haciendo caso a estas tremendas, pero tremendas falsedades. Yo le digo a cualquiera de ustedes que no quiera unirse a la iglesia porque hacerlo rebajaría su respetabilidad. No es eso lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que la iglesia es una sociedad, la iglesia es una familia y la iglesia tiene un alto honor por quien la construyó, que es nuestro Señor Jesucristo. Viene el día en que el Señor hará una división entre aquellos que lo aman y aquellos que no lo aman. Y cada día se está alistando para esa última división. Esta misma noche, este mismo día, esta misma mañana, está siendo realizada esa gran lista que cada día se están sumando personas que están del lado del Señor y personas que no están del lado del Señor. En la predicación del Evangelio se está implementando todos los días el mensaje de la palabra del Señor y todos los días se están arrepintiendo personas para venir a los pies de Jesucristo y para estar también en las filas de la iglesia. Que cada hombre tome su posición y se haga la pregunta, ¿estás con Cristo o estás con Belial? ¿Estás con Dios, con Cristo, con la sangre preciosa o todavía estás al nivel de los placeres pecaminosos y sus deleites? Como tendrás que responder por ello, cuando los cielos estén ardiendo y la tierra se tambalee y la trompeta del juicio te convoque delante del juicio del Señor, entonces da cuenta de ello ahora. Y ustedes, mis valerosos hermanos, ustedes, mis amados cristianos, que han amado a su Salvador, si no se han unido nunca a su ejército, vengan y alístense ahora. Ustedes, hermanos amantes, que son tiernos, que han estado permaneciendo con el Señor por un largo tiempo, pasen a un paso más hacia adelante en la fe en Cristo Jesús. Hoy apoyemos a Jesús, hoy apoyemos a la iglesia, hoy estemos más firmes, hoy estemos más constantes, hoy estemos creciendo en la obra del Señor siempre. Hoy estén dispuestos a hacer lo más vil para el mundo, que ellos consideran lo más vil de todas las cosas por causa del nombre de Cristo.
Y luego cuando venga Él en gloria, suya será la recompensa. Una recompensa que sobrepasará todas las pérdidas que pudieran experimentar hoy. Por eso la Biblia dice, mis amados hermanos, que debemos de arrepentirnos y debemos de creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y seremos salvos. El que cree en su corazón y confiesa con su boca será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y que su bendición descanse sobre ti ahora y para siempre. Y la Biblia concluye, 2 capítulo 8, versículo 5, de la siguiente manera. Y dice que ellos se entregaron por la voluntad de Dios. Que ellos se entregaron, los primeros cristianos, por la voluntad del Señor. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que todos los que estamos aquí ahora, todos los que hemos seguido a Jesucristo y todos los que hemos permanecido fielmente a Él, lo hacemos por su voluntad. No lo hagamos por lo bonito de la iglesia. No lo hagamos por lo hermoso de las instalaciones. No lo hagamos por lo elocuente de que sea el pastor, el maestro, el que está dando la escuela dominical o cualquiera otro de los hermanos. No lo hagamos porque no tengamos una iglesia más a donde asistir. No lo hagamos porque tengamos quizás la única forma de ir a un lugar donde nos entiendan y nos comprendan. Hagámoslo por la voluntad del Señor. Sirvamos a Cristo por entera consagración. Vivamos una vida llena de santidad, unida a la iglesia local, unida a la iglesia de Cristo, unida a todos los hermanos en Cristo Jesús, porque lo hacemos por voluntad al Señor, lo hacemos por amor a Cristo, lo hacemos también por una entera consagración a su iglesia. ¿Qué habremos de responder? Los primeros cristianos, ellos hicieron esto, y no como lo esperábamos. Mucha gente, muchos cristianos, muchos pastores, muchos ministros, quizás no esperaban una entrega tan grande como lo hicieron estos primeros creyentes. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Esa es la mayor satisfacción de cualquier iglesia. Esa es la mayor satisfacción de cualquier pastor. Esa es la mayor satisfacción de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Quiera Dios que nuestra entrega, la que ahora profesamos tener, que nuestra entrega sea completamente para la honra y la gloria de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Oramos al Señor y nos ponemos en sus manos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, en este momento, porque en tu palabra nos enseña, Señor, el verdadero significado de pertenecer a tu iglesia, el verdadero significado de estar unidos al cuerpo de Cristo, unidos, Señor, en una entrega primeramente hacia ti y después a la iglesia. No podemos ser llamados cristianos, miembros de una iglesia local, si primero no somos entregados a ti. Por eso tu palabra nos dice que debemos de creer en ti como Señor y Salvador. Como Señor significa entregarte toda nuestra voluntad. Significa entregarte todo nuestro ser, entregarte toda nuestra alma, entregarte todo lo que somos, que esté a tu disposición y que esté a tu entrega por completo. Y como Salvador significa entregarte nuestro corazón para que tú lo cambies y lo transformes y que tú lo hagas un corazón completamente nuevo y entregado a ti. También a la iglesia donde estamos ahora teniendo un compromiso, a la iglesia donde estamos ahora teniendo una grande concentración o una grande congregación o una grande y masiva reunión con los demás integrantes del cuerpo de Cristo. No podemos decir que somos miembros los unos a los otros si no tenemos una total entrega al cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Mi compromiso es con otro miembro. Mi compromiso es con otro hermano. Mi compromiso es con otro miembro del cuerpo de Cristo. La mano no le puede decir al pie, no te necesito. El ojo no le puede decir a mi mano, no te necesito. El cuello no puede decirle a nuestro pie, no te necesito. Todos juntos, unánimes en Cristo Jesús, estando entregados en una entrega voluntaria a Jesucristo y a su iglesia, que es la esposa
del Cordero. Hemos visto cómo la entrega debe de ser una entrega total y completa. Que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea completamente entregados al servicio de Cristo. Oro para que mis hermanos de la iglesia, oro para que mis oyentes en esta mañana, oro para que todo aquel que ve este mensaje, que vea este mensaje en redes sociales, pueda tener una entera consagración a ti y que podamos manifestar que yo y mi casa serviremos al Señor y serviremos también a nuestra iglesia por completo. Gracias por esta hermosa oportunidad que nos da, Señor, de poder aprender de los primeros cristianos, de cómo ellos se entregaron completamente. Por eso este pasaje de la Biblia, de 2 de Corintios, capítulo 8, ellos pudieron entender perfectamente bien de qué se trata la entrega al Señor y la entrega a la iglesia local, y siguieron con ese compromiso que tenían primeramente hacia Dios y seguidamente hacia su congregación. Permite, Señor, que si hemos de seguir algún ejemplo, sigamos el ejemplo de los primeros cristianos en esta época, los primeros cristianos que entregaron su vida sacrificadamente al servicio tuyo y al servicio de la iglesia local. Permite que esa sea nuestra entrega total a ti. Y si alguno de mis hermanos que ahora están aquí ahora, si alguno de mis hermanos que ahora está escuchando, no tiene una firme convicción de lo que es la entrega a Jesucristo, de lo que es la entrega a la iglesia local, te pido que el Espíritu Santo toque su corazón y renueve ese compromiso y esa lealtad a Cristo que todos debemos profesar. Lealtad a Cristo es nuestro lema como creyentes y como siervos tuyos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén. Gracias a Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. He resuelto en mi vida. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido He decidido